¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos para un nuevo encuentro y vamos a tener que empezar lo que es la segunda parte de lo que es nuestra currícula. Y vamos a empezar con un tema que creo que es interesante, que tiene que ver con la generación del 80, ¿no? De aquí en más vamos a ver un periodo que nos va a abarcar desde 1880 hasta 1916, donde asuma su primer presidencia Hipólito Yrigoyen. Bien, pero acá podemos plantearnos qué es la generación del 80 o quiénes fueron este grupo de hombres que integró la generación del 80. Más que nada les diría que representaron a lo que se denominan las élites provinciales y gobernaron en su propio provecho y aseguraron su descendencia para seguir amparando este proyecto liberal y conservador, que ya vamos a ir desarrollando a medida que vaya avanzando con este tema, ¿no? En cuanto a los hombres que formaron esta generación, si le podemos denominar así, y podríamos decir que son hombres que poseían distinta edad y formación. Igualmente, en cuanto a la edad, por decir algo, ¿no? Hablamos de una edad promedio de 30 años. ¿A quiénes podemos encontrar dentro de esta clase dirigente? Bueno, a hombres de la talla de Paul Grusac, Miguel Cané, que va a ocupar algunos cargos importantes, sobre todo durante las presidencias de Roca, a Eduardo Wilde, Carlos Pellegrini, otros hombres que podemos nombrar de esta generación son Luis Sáenz Peña, y también podemos ver dentro de esta generación a Joaquín B. González. En cuanto a lo que tiene que ver la idea de los hombres de esta generación, tienen una visión optimista de lo que es el futuro humano, ¿no? La idea del progreso en lo que tiene que ver el campo social y también la del avance del capitalismo industrial. En el caso de lo que tiene que ver con nuestro país, lógicamente ligado a la penetración del capital británico como principal fuente, ¿no? Esta es una visión muy propia, podemos decir, de lo que ustedes vieron como corriente ideológica del positivismo, ¿no? Pero para lograr este objetivo, esta generación debía vencer varios obstáculos. Primeramente podemos decir el de la tradición hispánica, que había quedado muy ligada a toda esta etapa que nosotros venimos viendo. Nosotros venimos viendo una primera etapa que es de 1853 a 1880, que nosotros hablamos de la etapa de la formación del Estado Nacional, ¿no? Bueno, la idea de vencer con la tradición hispánica un poco tiene que ver a todo esto que estamos viendo, a las instituciones y un poco también a lo que tiene que ver el aspecto social, y más que nada vamos a ver de 1880 en adelante lo que tiene que ver el aspecto educativo, que también va a ser importante, ¿no? Con las distintas presidencias que vamos a ir abordando. Por otro lado, también vencerlo de la tradición indígena. Y podemos decir que, por último, a lo que me estaba remitiendo, la falta de educación que ellos consideraban. Es un periodo también, que ustedes lo tienen muy conocido, Argentina se incorpora a lo que es el mercado europeo, ¿no? Principalmente como proveedor de materias primas. Después yo me voy a volver a referir en alguno de estos otros cortos a la parte económica. Podríamos decir que en este proceso que se marca a partir de 1880, somos proveedores de materias primas y compramos productos manufacturados. No es muy favorable esta balanza, ¿no? Pero bueno, es la realidad económica que vamos viviendo en el momento. En cuanto a lo que tiene que ver estos hombres, volviendo un poquitito con lo que estábamos hablando, son en su mayoría herederos y comparten muchos rasgos con la generación del 37, que nosotros abordamos cuando vimos los gobiernos de Juan Manuel de Rosas, ¿no?
aquella oposición que se vio desde lo literario, desde lo político, ¿no? Es una clase letrada, de la cual estamos hablando ahora, y que adhieren al liberalismo. Igualmente en esto vamos a ver que hay algo que se contradice, ¿no? Porque si nosotros nos referimos a naciones europeas, como por ejemplo Inglaterra, vemos que el liberalismo y el conservadorismo son dos ideas que van por caminos diferentes. Acá se va a plantear con esta generación la idea de que son liberales en lo económico, pero conservadores en lo político, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos el tema y a medida que vayamos viendo las presidencias que vamos a comenzar a abordar a partir de 1880 con Julio Argentino Roca en adelante, ¿no? Como lo planteábamos. También podemos decir que estos hombres son discípulos del pensamiento de, por un lado, Juan Bautista Alberdi, por referirnos a alguien del aspecto local, que sostenía que el pilar básico del desarrollo, ¿en dónde estaba? En la mano de obra extranjera. Por eso vemos el gran fomento de inmigración que hay en estos momentos y lo vimos durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, con todas las consecuencias positivas y negativas, si queremos hacer un balance que él mismo trajo, y el capital extranjero para el crecimiento. Bueno, sin duda que el principal, como decíamos, fue el capital británico, ¿no? También en esto el crecimiento lo vamos a ver a partir de 1880, como esta clase dirigente, gobernadora, va a dejar definitivamente atrás la vieja aldea, por así denominarlo, y se van a realizar en el país obras muy importantes, ¿no? No en vano a nuestro país se la va a reconocer como la París del Plata, ¿no? Y el otro pensador que tiene influencia dentro del pensamiento de esta generación es Herbert Spencer, que seguramente ustedes lo habrán visto como uno de los teólogos importantes en cuanto a la corriente del positivismo, este teórico, sobre todo social británico, que tomó en un principio las ideas de la evolución llevadas adelante por Darwin, ¿no? Y más que nada, ¿qué es lo que tomó de esta teoría de la evolución de Darwin? La idea de la supervivencia del más apto. Bueno, de esto va a tratar un poco el pensamiento de estos hombres de la generación del 80. ¿A qué adhieren en cuanto a su pensamiento? Bueno, yo les mencionaba la idea del liberalismo económico, ¿no? Y especialmente en este caso la idea de estar ligados al comercio y el capital con Gran Bretaña, que nosotros lo vemos en cuanto a lo que tiene que ver las inversiones, lo vimos con el tema del frigorífico, aunque esto después nosotros también lo vamos a analizar. Yo me voy a meter un poco también en el impacto de la Primera Guerra Mundial, si bien es un tema que creo que ustedes todavía no lo desarrollaron, en cuanto a cómo cambia un poco esto de las inversiones británicas en el Río de la Plata, ¿no? Que es importante. Y por otro lado adhieren al conservadorismo político. Esto también que estábamos explicando hace un rato, que si uno quisiera profundizar, tendríamos que decir que podríamos establecer un gran debate en cuanto a la ideología, ¿no? Más que nada porque lo que estábamos planteando son ideas totalmente contrapuestas, pero que en el caso de esta generación se va a dar un liberalismo en cuanto a lo económico y un conservadorismo en cuanto a lo político. Este conservadorismo en cuanto a lo político lo vamos a ver con los gobiernos a estudiar, una práctica muy común basada en el fraude electoral. Vamos a tener que esperar hasta 1912 con la sanción de la ley Sáenz Peña para que este fraude termine. Y además de esto va acompañado con la intimidación y la violencia para lograr objetivos políticos. Con respecto a lo que tiene que ver la sucesión, nosotros vamos a ver que los distintos presidentes de este periodo, la sucesión es prácticamente digitada. Podría darle un ejemplo de los que vamos a abordar próximamente.
En 1880, Julio Argentino Roca es electo presidente de la Nación en uno de los dos periodos que va a cumplir para el periodo 1880-1886. Bueno, sin duda que las campañas al desierto y haber sido ministro de guerra de Nicolás Avellaneda le dieron un impulso a su candidatura política. Cuando finalizan los años de gobierno de este tucumano, ¿quién va a ser electo? Y va a ser electo un hombre oriundo de Córdoba, cuñado de Julio Argentino Roca, que va a ser Juárez Celman. Entonces, de esta manera se iban garantizando la defensa de sus intereses económicos y políticos en nuestro país. Por eso hablamos de una elección netamente digitada, ¿no? El aparato estatal también se garantizaba de esta manera el control provincial, el control de las provincias, que era muy importante. Y el Senado también va a cumplir un rol muy importante dentro de lo que es esta sucesión. ¿Por qué? Porque al presidente saliente se lo iba a recibir, por así decirlo, de brazos abiertos como un miembro del Senado en su próxima actividad de tipo política, ¿no? Ante todo, ¿qué podemos decir de cuáles serían o en dónde estaría basado, mejor dicho, el poder de esta generación? Bueno, yo acá puedo marcar algunos puntos que considero yo que es importante, ¿no? Que son importantes. En la tierra, principalmente. Es un periodo donde nacen las estancias. Otro de los adelantos, vamos a ver, tiene que ver con el alambrado y la demarcación de la propiedad privada. Esto, ¿no? La posibilidad de tener tierras marca un poder en esta clase principalmente terrateniente, la formación de la oligarquía terrateniente. Hay algo que yo siempre destaco con respecto a lo que va a ser o vamos a comenzar a ver como oposición política a estos hombres. No se olviden que pertenecen a la misma casta social. Por más que nosotros veamos oposición, me voy a adelantar un poco por así mencionarlo, primeramente como la Unión Cívica, después como la Unión Cívica Radical, difieren en el proyecto político, pero socialmente es lo mismo. Vamos a ver que también inclusive, ustedes van a notar esto, cuando vayamos viendo los distintos gobiernos, la parte económica no varía prácticamente o casi en nada, salvo, vamos a ver con el gobierno de Irigoyen, algunos tildes de nacionalismo, vamos a ver en qué, que se van a ir presentando. Después vemos también dentro del poder de esta generación el tema de la colonización, ¿no? La necesidad de acaparar nuevas tierras, que ya ahora, cuando entremos en el gobierno de Julio Argentino Roca, vamos a ver cómo terminan o en manos de quién esas tierras que ustedes recuerdan que mencionamos de la campaña al desierto. Bueno, yo inclusive les voy a dar a cuánto las compraban, prácticamente un precio irrisorio para la época, ¿no? Quedaron acaparadas en manos de los grandes latifundistas que tenía nuestro país. Por nombrarle, que ya lo vengo mencionando, los Pereira Iraola, los Álzaga Unzué, los Ortiz Basualdo, los Martínez de Hoz, los Anchorena, perdón, son familias que van a acaparar gran cantidad de tierras, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Lo vamos a ver con aquellos aborígenes que fueron tomados como esclavos, podemos decir, después de la campaña del desierto. Y bueno, van a ser su mano de obra barata, ya que esta ley de premios militares y reparto de tierra también estipulaba el reparto de personas. Otra de las cosas que tenemos que destacar acá, como que muestra el poder de esta inmigración, de esta generación, está también referido a la inmigración. La inmigración les va a servir de mano de obra barata para sus proyectos económicos, ¿no? Podemos seguir nombrando el tema del poder político, el gobierno. Al gobierno solo accede una élite. Esa élite que está representada por las principales figuras políticas y económicas de nuestro país en el orden provincial, ¿no? Hay claros objetivos en lo que tiene que ver la obra del gobierno en esta generación. Yo, como ven, estoy haciendo un panorama muy general porque no voy a analizar el periodo por sí con datos. Yo les voy a dar presidencia por presidencia.
Me parece que es importante saber en cada presidencia que vamos a abordar de 1880 hasta 1916, este periodo. Igualmente yo les voy a dejar como una especie de línea de tiempo, ya que muchos no la quieren, pero tenemos que estar ubicados en el espacio y tiempo, creo que es importante, en las próximas clases, de gobierno por gobierno con lo que yo creo que son las obras más importantes, ¿no? Con respecto a esto que yo les decía del gobierno, o las políticas de este gobierno, la obra pública es fundamental. Vamos a ver para 1882, por ejemplo, la creación de La Plata, la creación de Mar del Plata por parte de los conservadores, lo que tiene que ver el tipo de arquitectura que se va a ir desarrollando en Buenos Aires, la obra de la educación, que lo vamos a ver ya como primera instancia durante el gobierno de Julio Argentino Roca, que acaba a producir una fractura con lo que tiene que ver el pensamiento religioso, con lo que es la sanción de la ley 1420, y ni hablar de la creación del registro civil, del matrimonio civil, que le van a producir una ruptura al gobierno con la Iglesia por más de 10 años, ¿no? Y en cuanto al pensamiento que tiene el gobierno, en cuanto al pensamiento tiene que ver con romper esto que venimos viendo del surgimiento de la clase obrera con esas huelgas que le da un poder que está por encima del judicial, que lo vamos a ver muy claramente y lo vamos a analizar cuando veamos lo que es la ley de residencia de 1902, que permitía deportar a aquellos inmigrantes que cometieran tipos de hechos violentos en estas manifestaciones, ¿no? En lo económico, bueno, lógico, lo venimos repitiendo, esta generación adhirió a lo que es el modelo agroexportador, y es importante también señalar de toda esta generación lo que tiene que ver la vida social. Esta generación fue adicta a las grandes fiestas, a los viajes a Europa, donde consideraban que estaba la civilización, a las carreras de caballo, o sea que había lugares donde ellos se podían reunir, ¿no? Bueno, un claro ejemplo de esto lo vamos a ver en el año 1908, con la inauguración de lo que fue el Teatro de Colón como punto de encuentro de toda esta generación. Bien, resumiendo un poco, porque yo me adentré un poco en darles forma a lo que tiene que ver esta generación o grupos del hombre del 80, ¿cuál es lo principal a destacar acá? La ideología política, hombres ilustrados, si le puede decir, formados, muchos de ellos en Europa, con un promedio de 30 años, ¿no? Que se llamaban liberales, pero lo liberal lo tenían solamente para lo económico. Vemos que en lo político son netamente conservadores, y acá podemos abrir, como yo les decía, un debate de que sí es realmente una ideología liberal la que pregonaron, porque estas ideas en otros lugares eran muy diferentes, ¿no? O si era liberal o si era conservador. Van a estar enrolados bajo un falso partido político. Vamos a hablar de Partido Autonomista Nacional. ¿Por qué le digo falso partido político? Porque estos hombres no constituían un partido político. No poseían afiliados, no tenían una representación generalizada en todo el país, no tenían una carta orgánica que dijera cuáles eran los derechos y deberes que tenían supuestamente los hombres de esta ideología política, y que a partir del siglo XX ya lo vamos a conocer como Partido Conservador. En otro orden de cosas, basaron su riqueza principalmente no solo el poder de lo político, sino en ser grandes latifundistas. Bien, esto es para darles un panorama de lo que vamos a iniciarnos a ver. También ideológicamente, no nos olvidemos, embebidos por la corriente del positivismo. Vimos acá cómo han influido sobre ellos la idea del desarrollo que llevaba adelante Juan Bautista Alberdi, por eso yo les di para leer algo de Alberdi en las clases pasadas. Y bueno, las ideas tomadas de Herbert Spencer, que se basaba en las ideas darwinianas de la evolución, y sobre todo esto tomaba la supervivencia del más apto, dejando a muchos afuera lo que era acá. Bien, yo para este encuentro les voy a dejar
más allá de lo que siempre hago de una red conceptual, como para que a ustedes les quede lo que muy sintéticamente yo les estoy comentando por este medio, una nota que es de la revista Eñe, de Clarín, que me parece importante, que se le realizó a Natalio Botana, porque nosotros a partir de este periodo que estamos viendo, 1880, tenemos que comenzar, como yo les indiqué, y tiene indicado en la bibliografía, con el texto de Natalio Botana, ¿no? Y un resumen, que no debería hacerlo, pero bueno, está en las redes, seguramente están, perdón, en la web, seguramente capaz que alguno ya lo encontró, sobre el libro, para aquellos que no pueden acceder, ya que estamos en un momento difícil y por ahí lo pueden bajar, pero por ahí alguno tampoco no tiene acceso muy seguido a lo que son las redes. Les voy a dejar un resumen sobre lo que es el orden conservador. Esto es más o menos todo por lo que es este encuentro, y ya a partir del próximo vamos a analizar el primer gobierno que nos toca, el periodo 1880-1886, que es la presidencia mejor dicho, la primer presidencia de Julio Argentino Roca. Bueno, que tengan un buen comienzo de semana, y creo que se ha solucionado un poco el problema de la comunicación por medio del mail, que algunos me decían que no lo enviaba. Espero los trabajos de quienes faltan. Hemos tenido una reunión con la dirección y nos pone un poco de hincapié en eso, en quienes nos van siguiendo en estas charlas virtuales, y que tengan un muy buen comienzo de semana, y esperemos que esto termine pronto y al menos yo me pueda conocer con ustedes y pueda evacuar algún tipo de dudas que nos quede antes de fin de año. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Hasta luego.